sea en la capitalización que hicimos en el práctico 1, es decir, un capital es un valor presente, buscamos un valor futuro denominado monto. Y en el práctico 2 hicimos la operación inversa, es decir, en base a un valor futuro o valor nominal, con una operación retrospectiva buscábamos un valor presente o valor actual. También era una operación financiera simple. A un capital veíamos su desplazamiento en el tiempo. Ese desplazamiento en el tiempo hacía que el capital varíe, ya sea incrementando su valor por buscar un valor futuro o al retrotraer la operación y buscar un valor presente, obteníamos un valor inferior. Ese concepto de valor presente y valor futuro lo vamos a aplicar en toda la materia, ¿sí? Ya sea en el pensamiento teórico o en el pensamiento práctico. Entonces, vamos a mantener ese concepto de saber cuál es un valor presente y cuál es un valor futuro. Nada más que ahora, a partir de este práctico, vamos a desarrollar lo que se denominan las operaciones complejas. Es decir, ya no vamos a hablar de un capital y su desplazamiento o variación cuantitativa por el transcurso o por el recorrer del tiempo, sino que vamos a hablar, en vez de un capital, de una sucesión de capitales. ¿Sí? Como para que se comience a entender, vamos a ir al gráfico que le hemos subido como para que desarrollemos más rápidamente y ustedes puedan captar todos los conceptos que nosotros vertimos ahora en las clases. Hemos puesto a disposición en la plataforma, me imagino que la mayoría ya debe haber observado y haber bajado el archivo. De todos los casos de este práctico, hemos transcrito los datos que nos da el enunciado y el gráfico aplicable, ¿sí? Dejando pendiente la resolución para que la vamos desarrollando en clase a medida que vamos avanzando con los casos. Ustedes pueden perder mucho tiempo en hacer el gráfico o hacerlo incompleto, por eso es que se lo damos ya completo y lo vamos a explicar cuando vayamos desarrollando cada uno de los casos. Vamos a ver, en función de este primer gráfico del caso 1, lo voy a tomar como ejemplo, como para que veamos en una representación gráfica del eje temporal, vamos a dejar constancia, perdón, ahí se está escuchando a alguien, va a tener que silenciar el audio. Bien. Entonces, vamos a pensar que viendo el eje temporal, en el que no solo vamos a graficar el tiempo, ¿sí? Que vamos a graficarlo a través de estos números, que en este caso 1 estamos hablando de 0 hasta 12 meses, ¿sí? Pero vamos a pensar no en un periodo de tiempo, sino que vamos a pensar de 0 a 12 periodos. Aquí ya hemos hablado y sabemos lo que es el concepto del periodo, es decir, es un lapso de tiempo, ¿sí? Cada periodo es un lapso de tiempo. ¿De cuánto es ese lapso de tiempo? Y va a depender de la operación financiera que estemos desarrollando. Entonces, ese periodo o lapso de tiempo va a ser de días, de meses, de semestre, de trimestre, año, ¿sí? Es un periodo, ¿sí? Pero nosotros no vamos a graficar un solo periodo, sino que vamos a graficar n periodos, ¿sí? En este caso tenemos 12 periodos. Además, estamos graficando en cada periodo, ¿sí? Un capital. Por ahora lo llamemos así, un capital. Es el concepto que vamos a tener que tener. Entonces, estoy graficando básicamente en esta representación en el eje temporal y además de graficar capitales, estoy graficando varios capitales que están distribuidos en el tiempo, ¿sí? ¿Y qué decimos a su vez? Que
todos esos capitales están formando parte de la misma operación financiera. Si fuesen que esos capitales no tienen nada que ver uno con otro, podría ser otro gráfico, podría ser distinto, ya lo vamos a ver después, cuándo reconocer o no, cuando estos capitales están perteneciendo a la misma operación financiera. ¿Qué decimos? Que vamos a tener una operación compleja, una operación financiera compleja, cuando esa sucesión de capitales, ¿sí?, van a pertenecer a la misma operación financiera y van a estar, digamos, distribuidos en el tiempo, periódicamente, ¿sí?, regularmente, decimos, y algún docente de la cátedra también dice, y que también en alguna biografía también se remarca, que esos capitales están equidistantes entre sí. Es decir, un capital tiene un capital anterior o uno posterior equidistante, misma distancia referida a tiempo. Es decir, que en base a lo que estamos viendo en el gráfico, vamos a tener que esos periodos, ¿sí?, que estamos en este gráfico marcados como 0, 1, 2, ¿sí?, comenzamos en el momento inicial, transcurre un periodo, decimos un periodo, es un lapso de tiempo, no decimos de cuánto, un periodo. Dos periodos del mismo lapso de tiempo, tres periodos, todos del mismo lapso de tiempo. Es decir, son periodos regulares de tiempo, ¿sí?, equidistantes entre sí. Y estos capitales, ¿sí?, los vemos que están en cada uno de esos periodos de tiempo, ¿sí? Entonces, a esa sucesión de capitales equidistantes entre sí, a espacios regulares de tiempo, ¿sí?, que pertenecen a esa misma sucesión, o perteneciente a la misma operación financiera, ¿no?, tiene la denominación de una renta. Entonces, vamos a decir que hay una renta cuando hay esa sucesión de capitales regulares, en espacios regulares de tiempo, que nosotros lo vamos a denominar en periodos regulares de tiempo, ¿sí?, aunque esos capitales puedan ser del mismo valor o no. Nosotros, en general, vamos a desarrollar en la materia, porque en base al estudio del comportamiento de cuando estos capitales son iguales, es decir, todos estos capitales que pertenecen a esta sucesión son iguales del mismo valor, ¿sí?, va a tener un comportamiento y vamos a deducir un modelo matemático. Aunque estos capitales pueden ser variables, ¿sí?, y van a ser una renta de capitales variables. Pueden ser de distinto tipo de variación. Pueden tener una variación aritmética, geométrica u otra variabilidad, ¿sí?, pero eso será en manera de estudio una vez que comprendamos todas las rentas cuando sus capitales, ¿sí?, son constantes, es decir, son iguales. Vamos a desarrollar eso y en base a ese conocimiento, a ese primer proceso de desarrollo del modelo matemático, surgen después todos los otros desarrollos matemáticos cuando esos capitales no son iguales. Nosotros primero vamos a desarrollar estas rentas o sucesión de capitales cuando esos capitales son iguales. Nosotros lo vamos a denominar capitales constantes, ¿sí? O sea, es el mismo valor de cada uno de esos capitales. Bien. Entonces, vamos a continuar haciendo otra definición de la renta. Cada uno, entonces, de estos capitales, ¿sí?, se van a denominar o asumen la denominación de términos de la renta o cuotas de la renta, ¿sí? Normalmente se simbolizan con la letra C. El desarrollo del modelo matemático teórico surge de pensar en primera instancia de que cada uno de estos términos o cuotas de la renta es de un peso,
vamos a hacer el desarrollo matemático y después, en función de ese modelo, decimos en vez de ser de 1 peso, hablamos de C pesos. El mismo componente que hicimos cuando desarrollamos el modelo del monto, a partir de un capital de 1 peso, buscamos un monto. ¿Sí? Y después dijimos, si el capital ya no es de 1 peso, sino que es de C peso, el monto del CSUN va a tener el mismo modelo matemático. Con el mismo modelo multiplicado por el capital. Bien. Otro concepto. Reiterar, que ya lo dije un poco, pero cada intervalo de tiempo entre un capital y otro capital, ahora ya podemos decir, en vez de capitales, cada cuota o término de esta renta, si toda esta es una renta, cada espacio regular, si ese lapso de tiempo, se va a denominar periodo de la renta. Y cuidado, porque aquí hay que fijar bien este concepto. Esta renta, ¿sí?, tiene 12 capitales. ¿Sí? Vemos en el capital en el momento 1, en el momento 2, en el momento 3, 4 y así sucesivamente hasta el 12. Decimos que entre cada capital y capital hay el lapso de tiempo, del 0 y 1 es un periodo, del 1 al 2 es otro periodo, del 2 al 3 hay otro periodo, y así sucesivamente a lo largo de estos 12 periodos. Esta renta tiene 12 periodos, pero dijimos que esa sucesión tiene que tener esos lapsos de tiempo o esos periodos de tiempo regulares, es decir, si los capitales están equidistantes entre sí, quiere decir que todos los periodos de esta renta son iguales. Por eso que decimos que cada lapso de tiempo, al ser regulares de la misma, digamos, longitud temporal, es decir, pensamos en la misma unidad de medida de tiempo. El periodo tiene la misma unidad de medida de tiempo. Es decir, si aquí hablamos que tenemos 12 meses, está transcurriendo en cada mes, ¿sí?, un periodo. Entonces, la renta tiene un periodo mensual, porque el espacio temporal o el lapso, digamos, regular de tiempo que se encuentra en estos capitales es de un mes. Su periodo es de un mes. No así lo vamos a pensar que toda la renta, si son 12 meses, el periodo de la renta es un año. No. El periodo de la renta es el lapso de tiempo regular que hay entre un pago o cobro y el siguiente, o el anterior. ¿Sí? Entonces estoy incorporando a su vez otro concepto, que decimos, esta sucesión de capitales, vamos a definirla como que es, renta es una sucesión de capitales, ¿sí?, distribuidos a intervalos regulares de tiempo, equidistantes entre sí, pero esos capitales corresponden a cobros o pagos. ¿Por qué decimos cobros y pagos ahora y no capital? Porque puede corresponder, por ejemplo, a cuotas que voy a tener que pagar, si yo lo pienso como que yo soy el pagador de la cuota, y si pienso de la otra parte de la operación financiera, el que tiene que cobrar, va a decir yo tengo para cobrar 12 cuotas. ¿Sí? Una parte es la que cobra las 12 cuotas y la otra parte de la operación financiera es la que paga esas 12 cuotas. Por eso es que hablamos que esta sucesión de cobros o pagos, ¿sí?, van a ser a espacios regulares de tiempo, pero van a tener un objetivo. El objetivo de esta renta tiene que ser o formar un capital, lo que también se denomina constituir un capital, o extinguir una deuda, es decir, cancelar una deuda. Entonces, vamos a redondear todo el concepto. Vamos a decir que una renta es una sucesión de capitales, de cobros o pagos, ¿sí?, a espacios regulares de tiempo, ¿sí?, equidistantes entre sí, con el fin de constituir un capital o extinguir una deuda. La finalidad de formar un capital o de cancelar una deuda. ¿Hasta ahí se comprendió el concepto? Quiero que si alguien tiene una duda,
la reflejemos, ya pueden habilitar los micrófonos, nos tomemos un par de minutitos para terminar de comprender todo el concepto de la renta, sin analizar si la estamos evaluando. Todavía no estamos pensando en la evaluación y demás de esta renta, sino que estamos pensando en sus componentes, qué es lo que integra esta renta. Pueden habilitar el micrófono si quieren. Profe. ¿Sí? Escucho. Profe. Sí, escucho. ¿Quién está? ¿Podría repetir, por favor, el concepto de rentas que dio al final? ¿Podría repetir, por favor, el concepto? Es juntar todos los conceptos que fui dando. A ver si se lo puedo compartir para que lo vean. Acá. Decimos que se denomina rentas a toda sucesión de cobros o pagos que se realizan en forma regular de tiempo con una determinada finalidad, que puede ser constituir un capital o extinguir una deuda. ¿Qué es constituir de capital? Un capital es formar un capital, ¿sí? O extinguir una deuda, que es cancelar una deuda. Y dijimos que cada uno de esos cobros o pagos que constituye esa sucesión se denomina término de la renta o cuotas. Y el intervalo de tiempo que media entre dos términos o cuotas, ¿sí?, se denomina periodo de la renta. ¿Está claro? Sí, profe, gracias. Bueno. Vamos a volver al gráfico porque con el gráfico comprendemos mejor todo lo que hablamos para entender un poco más. ¿Alguna duda? ¿Alguien más? Bien. ¿Sí, alguna consulta en el chat, Alejandro? Bien. Ahora, hacemos un poquito más. Ya he presentado lo que es una renta. Ya hemos graficado esta renta. Tenemos acá esta renta. Tenemos 12 cuotas, ¿sí?, todas del mismo valor. Entonces, al ser todas del mismo valor, por definición de renta decimos que esta renta tiene las cuotas constantes. Es una renta de cuotas constantes, porque cuando las cuotas no sean del mismo valor, va a ser una renta de cuotas variables. Nosotros por ahora vamos a estudiar la renta de cuotas constantes. Bien. Ahora ya tenemos todos los componentes, pero vamos a decir, ¿y qué sucede con todas estas cuotas iguales que están, ¿sí?, como las veo graficadas acá, al final de cada mes? ¿Sí? Porque en los datos que ya vamos a leer del caso 1, habla de 12 meses, es decir que al final de cada mes vamos a pagar o cobrar estas cuotas. Y ahora vamos a pensar otro concepto que lo tenemos en el gráfico antes de ver qué vamos a hacer. Ahí aparece en el momento 0 MI, es
el momento de inicio de esta renta. ¿Sí? En el momento 0, de acuerdo a este gráfico, inicia esta renta, inicia esta sucesión. ¿Sí? No tengo una cuota allí, pero allí comienza el primer mes. Y si decíamos que vamos a tener cuotas al final de cada mes, tiene que comenzar el mes para que pueda terminar el mes. Así de obvio, pero cuidado, porque este concepto, cuando hablamos de que hay un pago al inicio de cada mes, se va a cambiar. Entonces, no comencemos graficando del 1, sino desde el 0, porque el mes comienza en el momento inicial. Tiene que transcurrir un día completo para que se termine un día. Tiene que transcurrir los 30 días, siempre pensamos meses de 30 días y no de 31, 30 o 29. Tiene que transcurrir todo el mes para que finalice el mes y llegue el vencimiento de cada cuota. Entonces, en el momento 0 tenemos el momento inicial de esta renta, porque al final de ese primer periodo, recuerden que periodo es el lapso de tiempo en que se tiene que hacer cada pago o cobro. Y al final, cuando tenemos la última cuota, ¿sí? En el momento final de pago o cobro de esa última cuota, tenemos el momento final de esta renta. Porque a esta renta nos dijeron es de 12 cuotas. No de 15 o 20. Si fuese de 15 o 20, y graficaré las 15 o 20 cuotas. En este caso me dijeron 12 cuotas. Entonces, tengo graficada desde que comienza el primer periodo de esta sucesión, el primer periodo de esta cuota, hasta que termina el último periodo, con el justo, coincide en este caso con el último pago. Allí es el momento final de esta renta. Entonces, hemos graficado el momento de inicio y el momento de finalización de esta renta. ¿Sí? ¿Entendemos hasta ahí? ¿Alguna duda? Habilita el micrófono. Consultamos. Bien, parece que fue claro. Vamos bien. Y ahora vamos a incorporar otro concepto más. Aquí en el momento 0, abajo de M del momento inicial, dice MB. Significa momento de evaluación. Ahora, el momento de evaluación, ojo que en este caso está en ese momento, en el momento 0, porque este caso nos va a llevar a que queremos evaluar en ese momento. Pero en función de lo que ya hicimos en el práctico 1 y 2, hay un momento de evaluación fijo. Nosotros, cuando desarrollamos los casos, pensamos que la evaluación es solo en un determinado momento, o podemos evaluar, por ejemplo, el plazo fijo en distintos momentos. Vayan respondiendo algo en el chat si quieren, rápido. La evaluación puede ser en distintos momentos, profe. Perfecto. Es decir, transcurre un día y se me puede ocurrir evaluar la renta. Transcurre un mes completo y puedo evaluarla. ¿Sí? Puedo estar antes de que comience esta renta también. Es decir, yo todavía no estoy pensando en empezar a recorrer esta operación financiera que comienza en el día 0 del primer mes. Supongo que estoy en un mes anterior y quiero evaluar la renta, pero no en el momento 0, la quiero evaluar antes. También voy a poder. Pero vamos a pensar que, ¿qué significa evaluar una renta? O sea, acá viene el concepto. Tengo que evaluar una renta. Así como pensamos en cómo evalúo un plazo fijo, voy a pensar cómo evalúo una renta. ¿Qué hago? Hago una subasta y empiezo a ofertar valores hasta que acierte de alguna manera. No. Voy a hacer un proceso matemático para evaluar esta renta. Ese proceso matemático se denomina evaluar una renta. Es decir, nosotros vamos a tener que buscar el modelo, ya está desarrollado en la teoría, se busca un modelo matemático que permita evaluar esta renta, ¿sí? Esta o cualquier renta.
acá estamos en presencia de un tipo de renta. Vamos a ver que vamos a tener varios tipos de renta. ¿Sí? Ustedes pueden ver la clasificación de las rentas. En la bibliografía tienen todos los tipos de clasificaciones de las rentas. Nosotros primero vamos a trabajar con las rentas, es decir, esa sucesión de capitales. ¿Sí? Primero vamos a trabajar con las rentas ciertas. Incorporo una palabra más. ¿Qué es la renta cierta? Es una renta en que estos términos o cuotas, ¿sí?, no tienen ningún elemento incierto para que sucedan. Es decir, pensemos, si esta renta es una 12 pagos para poder cancelar una deuda, 12 pagos para comprar un bien, ¿sí?, tengo una renta cierta de 12 cuotas. ¿De qué depende? Solamente del transcurso del tiempo. Que lleguen los vencimientos, ¿sí?, que llegue el final de cada mes para que se produzca el vencimiento de la cuota. No depende de un acontecimiento incierto. Y por contrario, vamos a decir que la renta es incierta cuando hay algún acontecimiento incierto, ya sea incierto para que se produzca o no el acontecimiento, o algún acontecimiento que se va a producir, ¿sí?, pero no sabemos cuándo. Esas son las rentas inciertas. Esos acontecimientos, por ejemplo, es la vida o el fallecimiento de las personas. Y lo vamos a ver cuando lleguemos a desarrollar en nuestra materia el cálculo actuarial, es decir, el cálculo de los seguros, seguro de vida, ¿sí?, en los que vamos a asegurar y dependemos de hasta cuándo vive la persona o de que continúe con vida la persona en la vigencia del contrato. Entonces, decimos que estas son rentas ciertas. No dependen las cuotas o términos de un acontecimiento incierto, sino que, ¿sí?, son cuotas que solamente dependen del transcurso del tiempo y a su vencimiento se va a producir, digamos, cuando se cumple el periodo, se produce ese vencimiento de cada cuota. Y a su vez, cuando vean el estudio de las rentas, también vamos a ver las rentas temporarias o las rentas perpetuas. Es decir, las temporarias son las que tienen ese número finito de términos, n términos, en este caso 12. ¿Sí? Y las perpetuas son aquellas en las que la cantidad de términos o cuotas tiende al infinito. Es decir, sabemos cuándo comienza la renta, pero no sabemos cuándo termina, ¿sí?, porque la cantidad de términos o cuotas tiende al infinito. Es decir, vamos a tener infinitas cuotas. Esas son las rentas perpetuas. Nosotros, en primer momento, y con lo que vamos a trabajar, son con las rentas ciertas temporarias. ¿Sí? Entonces, ya podemos decir que esta renta es una renta, ¿sí?, cierta y temporal. Va a tener, en este caso, 12 cuotas. No tiene más, solamente depende de que se produzca, que se cumpla el mes para que llegue el vencimiento de cada cuota. Entonces, dijimos que vamos a tener que evaluar esa renta. Para evaluar esta renta, vamos a hacer ese proceso matemático. Y si decimos que cada cuota es un capital, ¿sí?, que tiene su fecha de vencimiento, si nosotros pensábamos que teníamos un solo capital al vencimiento dentro de 30 días, un mes, ¿sí?, en este gráfico, y lo quiero actualizar, es decir, expresarlo no a fecha de vencimiento, sino a fecha del momento inicial. Hoy estoy en el momento cero, y lo quiero actualizar a ese capital solo, ¿qué debo hacer? Hacer el proceso de actualización. Y para actualizarlo, ¿qué necesito? No solo el transcurso del tiempo, porque hasta acá vimos que tenemos graficado los capitales o cuotas, esos términos de la renta, y tenemos graficado el tiempo. Y cada uno a vencimiento a final de cada mes. Pero para evaluarlos, ¿qué necesito dentro del modelo matemático para poder expresar ese valor que es un valor futuro, para expresarlo como valor presente?
¿Qué tengo que utilizar? Consulta, quiero todas las respuestas por el chat. ¿Qué elemento necesito, qué variable necesito para actualizar cada una de estas cuotas? Están en distintos momentos, ya lo dijimos, pero ¿qué necesito para actualizarlo? Un factor de actualización. Bien. ¿Y ese factor de actualización, con qué lo consigo? Con una tasa de interés. Perfecto. Muy bien. Ya no vamos a pensar con una tasa de descuento, también lo podemos hacer con una tasa de descuento, pero a partir de ahora vamos a trabajar con la tasa de interés. Entonces, tengo que utilizar la tasa de interés con el factor 1 más i. Si yo a un capital lo multiplico por 1 más i, estoy llevando ese capital del presente hacia el futuro. Yo quiero la operación inversa, es decir, al capital futuro lo quiero retrotraer al presente. Al capital al final del primer mes lo quiero expresar en el momento cero. ¿Qué tengo que hacer? La función inversa de capitalizar. En vez de multiplicar por 1 más i. ¿Hay alguna respuesta? Lo divido por 1 más i. Correcto. La función de capitalización al capital lo multiplico por el factor de capitalización, por 1 más i. Cuando quiero actualizar a ese valor futuro, a esa cuota o capital, es un capital que tiene acá a fin de mes su fecha de vencimiento. Para actualizarlo, lo divido ese capital por 1 más i, ¿sí? Con esa tasa de entrada, y obtengo ese valor actual o valor presente. Perfecto. Eso es con un capital. Y que en esta renta es una sucesión, todos estas cuotas o términos de la renta pertenecen a esta renta. Para evaluarla, a cada uno de estos cuotas deberé actualizarlos, ¿sí? Y expresarlos todos a la misma fecha. Es decir, si quiero evaluar en el momento de evaluación, en el momento cero, a cada una de estas cuotas deberá expresarla al momento inicial o ese momento de evaluación. ¿Sí? Bien, hago ese proceso de actualización a cada una de las cuotas. Recuerden, en vez de multiplicar por 1 más i, divido por 1 más i. La primera cuota la divido por 1 más i a la 1. ¿Sí? En vez de poner 1 más i, vamos a utilizar nosotros ahora el factor b corta. ¿Sí? El factor de actualización. B, factor de actualización, es igual a 1 sobre 1 más i. ¿Sí? Entonces, a cada cuota la voy a actualizar en función del tiempo que debe transcurrir para su vencimiento. La segunda cuota estoy a 2 meses. ¿Sí? La tasa que deberé usar, ¿qué tasa es? Una tasa diaria, una tasa mensual, una trimestral, una anual. Si estoy diciendo que estas cuotas tienen su vencimiento a fin de cada mes. Tasa mensual. Perfecto. Bien. Creo que estamos todos de acuerdo. ¿Por qué? Porque esta cuota está a 1 mes de su vencimiento, la otra cuota está a 2 meses de su vencimiento, siempre mirando que estamos en el momento cero, estamos por evaluar, el momento de evaluación es el momento cero. Esta cuota está a 3 meses, a 4 meses, 5 meses, 10, 11 y 12 meses. Entonces, cada cuota la vamos a actualizar, lo vamos a multiplicar por ese factor de actualización elevado a la 1 mes la primera cuota, a la 2 el segundo, a la 3 y a la cuota 10 actualizo por 10 meses, la cuota 11 por 11 meses y la cuota 12 por 12 meses. Perfecto.
Dijimos que esa tasa tiene que ser mensual para poder hacer ese proceso con cada una de estas cuotas que tienen ese periodo mensual de vencimiento. Es decir, tenemos el periodo mensual, esta renta tiene un periodo mensual. Porque si yo dijese que las cuotas que tengo que pagar son cada 2 meses, no tendría este gráfico. ¿Sí? Si abajo pongo los 12 meses, este gráfico sería la primera cuota vence dentro de 2 meses. Y acá no tendría nada. En el 3 tampoco tendría. En el 4 recién tendría la segunda cuota. En el 6 la tercera cuota. ¿Sí? En el 8, en el 10 y en el 12. Pero cuidado que cuando actualice, deberé utilizar una tasa bimestral porque vence cada 2 meses. Vence bimestralmente. Entonces, la tasa de interés que vamos a utilizar tiene que ser ¿qué con respecto al periodo de esta renta? A ver. Si esta renta tiene un periodo mensual, la tasa decimos que tiene que ser mensual, o sea que tiene que ser de la misma unidad de medida con que estamos hablando del periodo de la renta. Recuerden siempre que cada modelo matemático tiene su condición para aplicar. Yo no voy a poder utilizar B a la 1, B a la 2, B a la 3 si utilizo distintas tasas. Si utilizo tasa mensual, quincenal. No, tengo que usar siempre una tasa referida al periodo de la renta. Es decir, tasa mensual para actualizar cuotas que vencen mensualmente. Es decir, tiene que ser del periodo de la renta, de la misma unidad de tiempo que el periodo de la renta involucrada. Bien, entonces, para obtener ese valor de la renta, esa evaluación, yo a cada uno de los componentes los actualicé, los expresé como valores a la fecha en que estoy evaluando. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Si todos estos C por B a la 1, C por B a la 2, C por B a la 3, C por, así sucesivamente, C por B a la 11 y C por B a la 12, están todos expresados en el momento 0, en el momento hoy que estamos evaluando, ¿qué tengo que hacer para saber cuánto es el valor de toda esa renta completa? Yo quiero dar un solo valor de esa renta. ¿Qué debo hacer? A ver, respuestas. ¿Qué debo hacer con cada uno de estos valores? Primero los actualicé. Y ahora, ¿qué tengo que hacer para decir toda esta Realizo la renta vale? sumatoria. Perfecto. Ahora sumo. ¿Por qué puedo sumar? Por el concepto de equivalencia de capitales. Recuerde que cuando expreso todos a una misma fecha, todos estos capitales expresados a una misma fecha, puedo sumarlos. Yo no puedo sumar las cuotas con distintos vencimientos. Los valores de estas cuotas, si son de 750, no puedo sumar 750 más 750 más 750, porque cada uno tiene su fecha de vencimiento. Ahora, si ya los expresé a todos al momento como valores actuales, al momento 0, sí puedo sumarlos, porque están todos expresados a la misma fecha. Así como hicimos el valor actual total de todos los documentos actualizados de la operación, ¿sí? Ahora estoy pensando en que ya actualicé cada cuota y puedo sumar sus valores actuales. Entonces tengo que sumar esa sumatoria de valores actuales. Cada uno de estos son valores actuales en esta operación. Cuidado que lo que hicimos en esta operación, ya que el momento de evaluación es el 0, es decir, en el momento de inicio de esta renta, he actualizado cada uno de estos valores. Cada uno de estos valores los he actualizado todos a la misma fecha, es decir, momento de inicio, entonces calculé los valores actuales. Sumo todos los valores actuales y puedo decir que voy a obtener el valor de esa renta. Entonces, el proceso que hice de aplicar un modelo matemático para evaluar esta renta, ese proceso matemático es evaluar esta renta. ¿Y qué voy a obtener con esa suma de todos esos valores actuales? Un solo capital, un capital expresado en el momento 0 que me diga que ese valor es
equivalente a esta sucesión de pagos con cuotas, en este caso 12 cuotas de 750 cada una, expresados cada uno a su fecha de vencimiento. Es decir, estoy dando el valor equivalente si lo pagara de una sola vez, en vez de pagar 12 cuotas, ¿sí?, de ese valor a su fecha de vencimiento. ¿Se comprendió ese concepto de qué es valuarla? Y en este caso estamos viendo valuarla en el momento inicial de la renta. Estoy buscando el valor total de esa renta expresado al inicio. Bien. ¿Ninguna duda? Profe, ¿Sí? disculpe, usted dijo que se obtendría así un capital el cual es equivalente a esa sucesión de pago. Es decir, Sí. que es equivalente si pago de una sola vez o si es en cuotas. ¿Es así? Así es. Ese capital, que voy a obtener un valor, ¿sí? Claro. Voy a obtener un valor, ese valor del capital hoy es lo mismo que pagar esas 12 cuotas a su respectivo vencimiento. Ese capital es equivalente a toda esa sucesión de pagos. ¿Sí? Bien, Hoy, si gracias. yo hoy pago de una sola vez, es lo mismo que pagar todo esto, ¿sí?, todas esas 12 cuotas. Cuando leamos el planteo, vamos a decir, ahora vamos a hacer la operación inversa, porque me van a dar cuánto vale ese capital y tengo que buscar el valor de la cuota o al revés. Me van a dar el valor de la cuota y tengo que buscar cuánto vale ese capital hoy. Cuánto es el valor de esa renta expresada en el momento en que voy a evaluar. Ese es el concepto. Yo voy a evaluar y voy a obtener un solo capital. Ese capital es equivalente a esa sucesión de pagos, pero es equivalente de una sola vez. Bien, gracias. Muy bien. Financieramente es equivalente. Correcta la aclaración. El valor actual de todas las cuotas. Perfecto. Bien. A ver si se me ha... Vamos a precisar una cosita para que la pensemos. No solo en este caso, sino cuando vamos a ver, y es la gran duda que tienen la mayoría de las personas cuando dicen, tengo una sucesión en esta renta. ¿Y qué hago? ¿Busco un valor en el momento cero o busco un valor en el momento final? Bueno, estas rentas, ¿sí?, dijimos en primera instancia que tenía una finalidad o objetivo, que era el de cancelar una deuda, extinguir una deuda o formar un capital. Son las dos finalidades, o para cancelar una deuda o para formar un capital. Entonces, si yo digo que tengo una deuda en el momento cero, que la voy a pagar en estas 12 cuotas, ¿sí?, esa sucesión, esa renta, me va a extinguir la deuda que tenía en el momento cero. Entonces, vamos a decir que ese proceso de actualizar, ¿sí?, de buscar el valor de la renta, cuando el proceso significa buscar los valores al inicio de la renta, ¿sí?, lo que esas rentas se denominan actualizaciones, o porque lo que vamos a buscar es su valor actual. Vamos a buscar los valores actuales de toda esa renta, ¿sí?, el valor actual total va a ser la suma de todos esos valores actuales, porque queremos extinguir o cancelar la deuda. Por eso se denominan amortizaciones, porque esta renta, estas cuotas, esa sucesión, va a amortizar una deuda, va a extinguir una deuda. En cambio, cuando decimos que queremos cumplir la otra finalidad, que es la de constituir, formar un capital, yo voy a hacer pagos periódicos, pensemos, voy a depositar
en un banco periódicamente, al final de cada mes, para que al final yo constituya o forme un capital. Entonces, cuando esas cuotas que vamos depositando o pagando, ¿sí?, es para formar un capital, la evaluación va a ser al final de la renta, ¿sí? En el momento final de la renta vamos a hacer la evaluación y esas rentas se denominan imposición. Cuidado que es imposición lo que vamos a ver en el caso 2. Entonces, por ahora pensemos que esta renta, en el caso que vamos a desarrollar, es una amortización porque estamos valuando al inicio de esta renta, de esa sucesión de capital. Cuando evaluemos al final, lo vamos a ver en el caso 2, se denominan imposición. Bien, creo que ya tenemos todos los elementos como para que larguemos a leer el planteo del primer caso, y cuando leamos el planteo va a decir, pero es más sencillo de todo lo que hemos explicado. Pero cuidado que lo que expliqué lo van a utilizar en todos los casos del práctico 3, y hasta más adelante también. El caso 1 dice, se ofrece la adquisición de un bien mediante el pago de 12 cuotas mensuales de 750 pesos cada una, con una tasa de interés del 2,5% mensual. Determine el valor de contado y el total de descuentos obtenidos. Y después nos plantea una alternativa, que considere que los pagos de las cuotas se realizan por adelantado. En la redacción del caso, a propósito, no dice cuándo vencían las cuotas. Dice, mediante el pago de 12 cuotas mensuales de 750. Ahora, nosotros ya con los conceptos que tenemos de cuándo el capital vence a su fecha de vencimiento, ya empezamos a pensar de que cuándo es el vencimiento, pero normalmente la gente que va a comprar un bien y dice, lo va a tener que pagar en 12 cuotas mensuales, no piensen en pagar la cuota ahora, piensen que la va a pagar dentro de un mes, a la primera cuota. O sea que de por sí se supone, se piensa que las cuotas son vencidas, excepto cuando se exprese que son adelantadas. Entonces, en la redacción no dice que son vencidas, se supone que las cuotas son vencidas. Es decir, como vamos a graficarla, que ya lo estuvimos viendo, al final de cada mes es la fecha de vencimiento, o esas cuotas están expresadas o evaluadas a la fecha de vencimiento al final de cada mes. Vamos a tomar de esta manera los datos y de decir que si las cuotas, ¿sí?, son de 750, vamos a poner cuota igual a 750 pesos. Toda la cuota de 750 pesos. Sí, Jimena, ¿alguna duda? Sí, Claudio. ¿Sí puede habilitar el audio, Jimena? ¿Cuál es la duda? Se equivocó. Ah, bien, está bien. Bien. Entonces, la cuota 750 pesos, N 12 meses, y cuidado acá porque N, si decimos 12 meses, no es que solo es 12 meses, sino que estamos diciendo que tenemos 12 cuotas mensuales. El N va a ser el tiempo, pero son la cantidad, el N es cantidad de cuotas de esta renta. Porque si yo no pusiese hasta el 12, sino que pusiese en la renta, dibujase 0, 1, 2, 3, n-2, n-1, n, diría que es una sucesión, una renta de n cuotas, ¿sí? Las cuotas todas constantes de un determinado valor, ¿sí?, y que quiero evaluarlas al momento de inicio. Entonces, las n cuotas van a ser 12, y decimos meses porque estamos diciendo que las cuotas son mensuales. Entonces, corresponde a este gráfico de 12 cuotas mensuales. Y nos expresa que
debe calcularse, hacer este proceso de evaluación a través de una tasa de interés mensual del 2,5%, es decir, 0,025 mensual. El periodo de esta renta es periodo de vencimientos mensuales, o sea que voy a utilizar una tasa mensual. ¿Sí? Una tasa periódica mensual. ¿Cuáles son las tasas periódicas? La tasa nominal y la tasa efectiva. Periódicas porque la tasa actúa de una sola vez en el periodo. En este caso, el periodo es mensual, tengo que tener una tasa mensual. Si el dato me dieran una tasa efectiva anual, deberé buscar una tasa efectiva mensual. ¿Sí? Tengo que tener siempre una tasa que se refiera al periodo de la renta. Profe, ¿Sí? perdón, disculpe. Supongamos que no hay una tasa proporcional que no coincida. Tendríamos que buscar una tasa efectiva para poder realizar la operación, ¿no es cierto? Que sea en este caso una tasa efectiva mensual. Perdón, no se escuchó bien. Reitere la pregunta. Que, por ejemplo, si yo tengo una tasa proporcional, una TNA de capitalización diaria, por ejemplo, tendría que buscar una tasa efectiva mensual para poder realizar la operación. Correcto. Correcto. Tengo que buscar una tasa periódica mensual. Y si tengo una tasa superiórica, busco la tasa que me complete el periodo de la renta. En este caso, el periodo mensual, tengo que buscar la tasa efectiva mensual. Ahora, si usted Gracias, tuviese profe. la tasa proporcional mensual, una TNA sobre 12, es la misma que la tasa efectiva mensual. Porque si a 1 más esa I sobre TNA sobre 12 la capitaliza una sola vez, obtiene la tasa efectiva mensual. El proceso es buscar la tasa periódica correspondiente al periodo de la renta. En este caso, el periodo mensual, tengo que tener una tasa nominal mensual o una tasa efectiva mensual. Es la tasa que actúa una sola vez en ese periodo. Muy bien. Bien, entonces, lo que nos están pidiendo en la guía es determinar el valor de contado y el total de descuentos obtenidos. ¿Sí? Primer paso, determinar el valor de contado. Es decir, vamos a tener que evaluar esta renta en el momento inicial. Es decir, yo compré un bien a pagar en 12 cuotas de 750 pesos al final de cada mes. ¿Cuánto debería pagar de contado si hoy quiero pagar de una sola vez, ¿sí? Y no tener que ir todos los meses a hacer los pagos? Es decir, tengo que evaluar esta renta en el momento de inicio. Ya lo explicamos, tengo que proceder al proceso de actualización de cada una de estas cuotas, ¿sí? A través de la multiplicación de ese factor de actualización, B a la 1, por B a la 2, por B a la 3, por B a la 10, a la 11, a la 12, sumar todos esos valores actuales y voy a obtener. Eso lo han desarrollado en la teoría. Yo les diría que ustedes vean el proceso porque esta sumatoria de esos valores actuales es una progresión geométrica, B a la 1, B a la 2, B a la 3, ¿sí? Es una progresión geométrica decreciente porque voy obteniendo esos valores actuales cada vez menores. Si C es igual y lo actualizo a esta cuota un periodo y a esta cuota 2 periodos y este segundo valor actual es menor. Si a este C del mismo 750 lo actualizo por 3 meses, tengo un valor menor que los dos anteriores. Y así sucesivamente. Este último C por B a la 12 es menor que todos los otros valores. Pero la suma me va a dar un valor de un capital para pagar de contado de una sola vez toda esta sucesión de cuotas, de 12 cuotas. Ese valor ustedes lo van a desarrollar en la teoría, lo pueden ver muy bien desarrollado Mario Fianeschi. Esa progresión geométrica decreciente, utilizan la sumatoria de la progresión, hacen el desarrollo y van a llegar a la expresión que esa sumatoria va a terminar siendo expresada de esta manera.
va a ser nuestro ADNI, que es el valor actual, ¿sí? Este ADNI, lo expresamos, que ustedes ya lo deben haber desarrollado en la teoría. ¿Qué es? Es una amortización, es una renta que es una amortización, porque dijimos que como vamos a expresar todos los términos de esa sucesión, o esas cuotas, las vamos a expresar como valores presentes al momento inicial, es una amortización, va a permitir amortizar o extinguir esa deuda. Y este es el valor actual de las n cuotas actualizados a la tasa I. Y ese angulito, que se le pone a la letra n, a la cantidad de cuotas, n, recuerden, era, este 12 va a ser el n, son las n cuotas, en este caso es 12, dijimos n igual a 12 cuotas mensuales, para extinguir. Y está evaluado a la tasa I. La tasa I, en este caso, periódica mensual. Y este es el modelo que vamos a utilizar en función de nuestra tasa de interés y del tiempo. Solamente tiene en cuenta la tasa de interés y el tiempo. Pero esta es la expresión para el desarrollo para que las cuotas sean de un peso. O sea que si las cuotas son de ese peso, tengo que multiplicar ese ADNI por el valor de la cuota. Entonces voy a decir, voy a buscar ese valor actual de las n cuotas, la tasa I, igualando a que al valor de la cuota lo multiplico por este modelo que me permite calcular el valor actual de esas n cuotas a la tasa I periódica. O sea que reemplazo los 750 pesos que era el valor de cada cuota, 750 pesos el valor de la cuota, y el ADNI va a ser una de 12 cuotas ciertas, el angulito significa que son 12 cuotas ciertas, a la tasa 0,025 mensual. ¿Sí? Las cuotas eran mensuales, la tasa debe ser mensual. Reemplazo este ADNI por el modelo que obtuvimos con el desarrollo, ¿sí? Entonces, recuerden que siempre este modelo tiene que ver con la tasa de interés, 1 más la tasa de interés mensual, 0,025, elevado a la n, eran 12 cuotas, elevado a la 12, menos 1, sobre la tasa de interés I, 0,025, por 1 más la tasa, elevado a la n, 12 cuotas, elevado a la 12. Lo único que me queda es resolver con la calculadora y obtengo el valor actual, el valor presente de toda esta sucesión de 12 cuotas expresado, valuado al momento 0, al momento de inicio de esta renta, me da igual a 7.693,32. ¿Alguna duda hasta ahí? Fue rapidísimo resolverlo. Teníamos que entender el proceso que hace este modelo matemático. ¿Sí? Esta forma del desarrollo les pedimos que ustedes la respeten y que hagan el desarrollo respetando que voy a primero decir qué voy a hacer. Voy a calcular el valor de contado, es decir, voy a hacer ese proceso matemático de buscar el valor actual, ¿sí? El valor en el momento inicial. Expreso el modelo, que lo hago a través de, como esta es una renta cierta, inmediata, ya empezamos a dar otros componentes. ¿Por qué inmediata? Porque la voy a evaluar en el momento de inicio de esta renta. Es una renta de cuotas constantes, cierta e inmediata. Utilizo ese modelo matemático. Cuota por el ADNI. ¿Sí? Reemplazo el N por la cantidad de cuotas, 12, el I por el valor de la tasa, y recién empleo el modelo. Primero lo expreso, ¿sí? Expreso el modelo, reemplazo los datos en el modelo, y recién hago el desarrollo. Les digo porque por ahora estamos haciendo una sola operación, pero cuando empiezan a haber casos adicionales, la operación
se va a complicar, o la operación inicial después tiene una refinanciación, o tiene otro, y voy a tener que hacer a lo mejor otras cuestiones que esta es la forma que van a desarrollar. Expreso el modelo, reemplazo valores, y después reemplazo el modelo matemático y recién obtengo el valor. ¿Alguna duda, Alejandro? ¿Del chat? Preguntaron qué era la fórmula, les comenté que era la fórmula de la renta adelantada, la que está abajo a la derecha. Eso es la alternativa. Ya vamos a la alternativa. Terminemos lo que nos pide, que nos pide determinar el valor de contado y el total de descuentos obtenidos, y recién vamos a la alternativa, que tenemos que sacar lo mismo, el valor de contado y el descuento obtenido. Los descuentos obtenidos. ¿Cuándo aparecen los descuentos? ¿En el práctico 1 o en el práctico 2? ¿Cuándo hablamos de descuentos? Quiero 100 respuestas, 120 respuestas quiero en el chat. En el 2, profe. En el práctico 2 hablábamos de los descuentos. Y el descuento, ¿qué era? La diferencia entre ese valor futuro y ese valor presente. O sea, el descuento es la diferencia entre... Quiero las respuestas. Valor nominal y valor actual. Perfecto. Muy bien. ¿A dónde está el valor nominal acá? ¿Hay un N graficado? Sería el valor de las cuotas si yo esperaría hasta que pase cada uno de los periodos, digamos, o sea, hasta el momento del final, Exacto. hasta la cuota número 12. Recuerden que les dije, vamos a graficar los capitales a su vencimiento. ¿Sí? La letra C no solo significa cuota, son los capitales a su respectivo vencimiento. Este capital vence en este momento, este capital vence en este momento, este capital. En este caso son todas iguales, son cuotas de esta renta, pero son capitales. Y si tienen vencimiento futuro, son valores nominales, que son valores futuros. ¿Sí? Y para obtener el valor actual, ¿qué hice? Este proceso que a cada valor futuro lo actualicé. Este es el valor actual de este primer valor futuro. Este es el valor actual de este segundo valor futuro. Este es el valor actual de este tercer valor futuro. Y este último, C por B a la 12, es el valor actual de este C, el 750, a vencer dentro de 12 meses. O sea que, si esto sumé y la suma total de esto es 7.693,32, la suma de los valores actuales, los tengo que comparar ¿contra qué? Contra todos esos capitales. Podría hacerlo uno por uno de los cálculos. Ese valor futuro contra ese valor actual. 750 menos ese valor actual. Este otro 750 menos este valor actual. Y así sucesivamente. Estos 750 menos este valor actual. Pero yo no he calculado cada uno de los valores actuales, porque la hice simple. Utilicé el modelo que me permite calcular de una sola vez todos los valores actuales. Es este el modelo que permitió calcular de una sola vez todos los valores actuales. Entonces, ¿qué hago? Tengo que hacer una diferencia entre los valores futuros menos el valor actual. El descuento va a ser, todas estas cuotas son iguales, de 750 pesos. ¿Cuántas cuotas tengo? Dije que este N es igual a 12, o sea, tengo N cuotas de 750 pesos. O sea que N por C es el total que voy a pagar. Voy a pagar 12 cuotas de 750 pesos. 12 por 750 son esos capitales, ¿sí? Aunque no los sumo porque no son valores expresados a la misma fecha,
aquí utilizo el modelo para calcular por diferencia el descuento. Es decir, si yo ya tengo ese valor presente, ese valor actual del 7.693, digo, ¿cuánto es el total que voy a pagar? ¿Contra cuánto vale hoy? ¿Sí? 12 por 7.50 menos ese valor actual obtenido, 7.693, 9.000 menos 7.693 me da 1.306,60, ese valor actual. O sea, ¿cuál es el concepto que tengo que tener en cuenta? Que yo voy a pagar todas las cuotas del mismo valor, n por c, menos el valor hoy, y obtengo esa diferencia que en vez de hacer uno por uno, la hago de una sola vez. Y obtengo el descuento obtenido, 1.306,68. ¿Se entendió? ¿Qué es lo que quieren ver acá? La resolución esta no se ve. ¿Quieren verlo de abajo? Ya vamos. El gráfico ya lo tenían ustedes. Esa es la resolución completa. Esta es la resolución. Estos son los modelos matemáticos que ustedes ya lo tienen desarrollado en la teoría y lo pueden ver también en Mario Geneski, que está por completo todo el desarrollo. Ahora, si yo digo que el descuento 1.306,68, ¿qué es el descuento? Si yo este bien lo compro hoy de contado y pago 7.693, y si no lo puedo pagar de contado, lo pago en cuota, lo compro para pagar en esas 12 cuotas y voy pagando 750 pesos por mes. En definitiva, este descuento, 1.306, ¿qué es? El costo financiero. ¿Sí? El costo financiero. O sea, El costo financiero de comprar al contado o de comprar en cuotas. bien, como diría cualquier comerciante que no sabe cálculo financiero, o lo paga de Intereses contado, pagados, o cada cuota le sumo, ¿qué? A cada cuota le intereses. sumo Los Los intereses. intereses. Perfecto. Bien. Es decir, que en definitiva, estos descuentos obtenidos, esa suma de los descuentos, son los intereses que pago por la operación. ¿Sí? En vez de pagar de contado, si yo hoy pago 7.693, es un valor sin intereses. Si pago los 12 cuotas de 750, voy a pagar 9.000 pesos, o sea que los intereses que me cobran por pagar en 12 cuotas son 1.306,68. Ahí están haciendo una consulta con respecto al adelantado. El caso nos pedía que consideremos que los pagos se realizan por adelantado. Es decir, ustedes ya tienen el gráfico, lo que lo bajaron, y si no, van a poder bajarlo. Yo les diría que ustedes traten de imprimir estas hojas base, una hoja por cada caso, impriman para que ya tengan el gráfico y después solamente van a tener que copiar la resolución, ¿sí? Que la vamos haciendo despacio, o sea que van a tener tiempo de copiar. Si tienen que copiar todo el gráfico, no les va a dar el tiempo, ¿sí? O se le va a escapar algún concepto. El gráfico de la alternativa me dice los mismos datos, pero cuotas adelantadas. Me dice cuota de 750 pesos, 12 cuotas mensuales, el N igual a 12 meses, la misma tasa de interés, el 0,025 mensual, 2,5% mensual, y tengo que calcular el valor de contado y los descuentos obtenidos. ¿Qué varía en el gráfico? Tengo 12 meses en la recta del tiempo, tengo 12 meses, pero las cuotas son adelantadas, es decir, voy a pagar al inicio de cada mes.
El periodo de la renta sigue siendo mensual, porque decíamos N, 12 meses. La tasa mensual. Entonces, utilizo la tasa del periodo de la renta. ¿Qué periodo tiene esta renta? Periodo mensual. ¿Sí? Entonces, al inicio de cada mes voy a hacer los pagos. Parece que es lo mismo, pero acá tengo una cuota en el momento cero que no la tenía en el caso original. La primera cuota la tenía cuando termina el primer mes y tenía al final del 12º mes también una cuota. Ahora, ¿qué tengo? Tengo una cuota en el momento inicial, o sea, el día que voy a comprar, para retirar el bien tengo que pagar una cuota. O sea, ahí pago. Y cuando empiece el próximo mes, pago. Es decir, al inicio de cada periodo tengo el pago de la cuota adelantada. Y si el último mes es este, cuando termino el 11º mes, arranca el 12º mes y termina acá, al inicio de ese 12º mes tengo la última cuota. Contemos la cantidad de cuotas y voy a tener 12 cuotas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 cuotas adelantadas, a diferencia del anterior, que eran 12 cuotas vencidas. Bien, el proceso de actualización, el proceso es el mismo, pero cuidado, que ya no es totalmente igual, porque yo tengo acá ahora una cuota que antes no la tenía, y esa cuota, si estoy evaluando en el momento cero, esa cuota está expresada a esa fecha, es decir, que no la debo actualizar, es un valor actual a esa fecha en el momento cero. En cambio, a partir de esta segunda cuota, recién debo actualizarla. Todas las demás las actualizo. Y la última cuota, que es la 12ª, pero que está al inicio del 12º mes o al final del 11º, ¿sí? ¿Entienden lo que es final del 11º o inicio del 12º mes? Acá comienza este mes que transcurre desde el 11 hasta el 12, pero ha terminado el mes 11º. O sea, está al final, pero yo pienso, como son cuotas adelantadas, yo vengo pensando desde el 0 que cuando comienza un mes, ahí pago la cuota. ¿Sí? O sea, pago el día primero del mes y no el día 30. ¿Sí? El primero a las 0 horas y no el día 30 a las 24 horas. Bien. ¿Profe? Entonces, estos valores actuales, cuidado, que comparados con el anterior, son distintos. Primero arranco con la cuota por B a la 1, B a la 2, B a la 3 y termino en B a la 12. Y en esta arranco con la cuota sin actualizar, porque ya está actualizada, ya está expresada esta fecha, y la otra cuota empieza con cuota por B a la 1, B a la 2, B a la 3, y termina en la última cuota por B a la 11. Sí, había una pregunta. ¿Cuál era? Sí, profe, yo le quería consultar por qué era que no actualizamos la cuota número 0, digamos, la Es la primera. cuota número 1. Perdón que es la cuota número 1. Perdón que lo corrija, pero Sí, incorporemos el concepto. Es la primera cuota que pago, ¿sí? bien, La primera. Si Porque quieren, no le digamos cuota 1. Es la cuota 1 con el 0. La primer cuota que pago. Esta es bien, la segunda cuota, tercera cuota, y está desplazado en un mes. ¿Por qué? Porque la pago en el momento de que inicia el mes. Pago adelantado. Paga y después retira, digamos. Si no pago la claro, primera cuota, no puedo retirar el bien. Esta es la operación. En la anterior, nosotros retiramos el bien y el mes que viene recién vengo a pagar. Cuando termine el mes, recién vengo a pagar la primera cuota. bien, o sea, esta ya Pensemos, estaría pagada, lógicamente, digamos. en el caso anterior, no tenía ninguna cuota pagada. Pago recién cuando termina el primer mes. Ahora, pago en el momento de retirar. Pago, voy por caja, y cuando venga con el tiquecito que pagué, recién me lo van a entregar en el despacho. Recién dice, bueno, ahora se puede llevar la computadora, el mueble que compro. Si no paga la cuota adelantada, no la puede llevar. No se
configura la operación. ¿Sí? ¿Se entiende la diferencia? Sí. Bien. Esta cuota no la puedo actualizar porque vence hoy. Me dicen, voy a pagar cuota de 750 pesos, pero esta vence hoy. ¿Sí? Ahora, cuidado que vamos a ver que este proceso hace que sea distinta, está desplazada la cuota, porque a esta no la actualicé y a la última cuota la actualicé un periodo menos. En definitiva, vamos a utilizar, no les voy a mostrar la resolución, pasé tarea para ustedes, simplemente les explico el gráfico y ustedes, haciendo lo mismo que hicimos en el caso 1, vamos a reemplazar primero el modelo. ¿Y qué modelo? No vamos a utilizar este modelo que es cuota por el A del carta. Cuando escribimos A con la letra carta, esta amortización, valores actuales con el A de carta, es de la cuota vencida que corresponde a este modelo. 1 más I a la n menos 1 sobre I por 1 más I a la n. Cuando el A son de cuotas adelantadas, la simbolizo con la letra de imprenta. El A de imprenta, ADNI. ¿Y qué tiene de variante? Que al mismo modelo de la vencida, que es esta parte, lo multiplico por 1 más I. O sea, lo capitalizo un periodo. Así decimos. La diferencia entre la vencida y la adelantada es que la adelantada es la vencida, ese modelo, por 1 más I. O sea, capitalizo un periodo de la tasa. ¿Por qué? Y porque tengo justamente corrido todos esos valores un periodo. He corrido todas las cuotas un periodo. ¿Sí? Es decir, si todas las tengo corridas acá, ¿qué estoy haciendo en definitiva? Comparen estos valores actuales con los valores actuales del primer caso. En realidad, todos estos están actualizados un periodo más que estos. Este no tiene, el primero, no tiene B a la 1, tiene B a la 0, si queremos decir. O sea, B a la 0 es 1. Este, en vez de tener B a la 2, que tiene B a la 1, que tiene una actualización menos. O sea que, en definitiva, por eso que aplico que el modelo, en vez de actualizar tanto, multiplico, o sea que actualizo un periodo menos. La adelantada surge de que actualizo un periodo menos, o lo que es lo mismo, hago la vencida, actualice todo y capitalizo un periodo. Vean el desarrollo de la teoría para que entiendan ese concepto. Pero la diferencia es que la adelantada es igual a la vencida, el A, si quieren expresarlo, A de NI, por 1 más I. ¿Sí? Vamos a aplicar entonces ese modelo y vamos a desarrollar de la misma forma. Perdón, que le muestre, en caso no le quiero mostrar, yo la tengo la resolución aquí. Lo dejo para que ustedes hagan el reemplazo y hagan el análisis de los valores que van a obtener, porque el valor actual no va a ser el mismo. Tenemos las cuotas del mismo valor, pero este valor actual va a ser distinto. Y el descuento obtenido también va a ser distinto. ¿Sí? Entonces, hagan el procedimiento. El descuento también va a ser N por C, 12 cuotas de 750, pero al ser este valor actual distinto al 7.693, y el descuento va a ser distinto. Entonces van a obtener un valor actual distinto y un descuento distinto. Vean el análisis, analicen ustedes los valores que obtengan y dense cuenta lo que les estoy diciendo. En esta que es la vencida, estos valores me dan un valor actual 7.693. En la otra, que actualizo un periodo menos, me tiene que dar esa relación, actualizo un periodo menos. Busquen el valor. Pero cuidado que el descuento no es igual. Valor actual es una cosa. El descuento surge por diferencia. ¿Sí? Hagan esa resolución, se la damos como alternativa para que ustedes practiquen. Porque después, en los casos adicionales, van a tener casos con cuotas adelantadas o con cuotas vencidas. ¿Sí? Bien.
Creo que nos hemos ido largo. Vamos a tener que desarrollar el caso 2 un poquito más rápido para que tenga tiempo el profesor Levin de hablar de su caso. Pero no se nos escapó nada en hablar todos los componentes que tenemos que tener en cuenta. Veamos el caso 2. Dice, se deposita en forma mensual durante 12 meses la suma de 750 pesos en una institución financiera que reconoce una tasa de interés del 1,25 mensual. Es decir, acá vamos a ir a depositar a un banco durante 12 meses la misma suma que hemos visto hace rato, ponemos el mismo valor para que ustedes comparen. ¿Sí? Vamos a depositar 750 pesos en una institución financiera y nos va a reconocer, nos va a pagar una tasa de interés del 1,25% mensual. ¿Sí? La tasa es mensual, las cuotas son mensuales, estamos hablando de la misma unidad de tiempo, de la tasa y del periodo de esta renta. Y nos pide, determine el valor ahorrado y el total de intereses ganados. Y la alternativa, igual que en el caso anterior, considere que los depósitos se realizan al inicio de cada mes. Cuando leímos el planteo, dijimos, se deposita en forma mensual. No dijimos al inicio o al final. Cuando no se expresa, se supone que los pagos son vencidos, ¿sí? Igual que lo expresamos en el caso anterior. Cuando queramos hablar de que es una renta adelantada, vamos a decir que los depósitos son al inicio de cada mes o son adelantados. ¿Sí? Vamos a la lectura, transcripción de los datos. Perdón, denme un segundo, porque está haciendo frío ya. Tenemos entonces los datos, la cuota 750, 12 cuotas mensuales, tenemos 12 depósitos de esos 750, la tasa de interés involucrada en esta operación, porque nos van a reconocer intereses por depositar en el banco, 1,25 o 0,0125. Cuidado con la transformación. A veces cuando uno hace rápidamente de memoria, el 1,25 se olvida de algún cero. Hagan 1,25 sobre 100 en la calculadora para que dé el valor. Una vez que ya van trabajando, se van acostumbrando más a la expresión o a la transformación mental. Pero cuidado porque a veces cuando nos dan una tasa, hacemos el cálculo mental y algún cero se nos escapa. O ponemos alguno de más. Entonces, cuando definimos renta, ¿qué dijimos? La renta es esa sucesión de pagos o cobros periódicos, ¿sí? Regulares de tiempo, con una finalidad. Amortizar una deuda, lo que hicimos en el caso 1, amortizamos o cancelamos la deuda que asumimos al comprar ese bien, ¿sí? La debíamos pagar en 12 cuotas. O la otra finalidad es la de constituir o formar un capital. Si estamos haciendo depósitos mensuales, es para que al final de toda esa sucesión de pagos, obtengamos que un capital que está depositado, que vamos a ir, retiramos todo junto del banco, cuando llega al final del año, vamos al banco y decimos, dame todos los capitales, todos los depósitos que hice, más sus respectivos intereses, me va a dar un capital que va a estar incorporado. Todos los depósitos más sus intereses capitalizados. Es decir, he formado un capital, ¿sí? He constituido un capital. Eso lo vamos a denominar un monto o pueden utilizar una simbología de monto o de la palabra A, que también nos va a significar un monto. A igual a esa incógnita. Es lo que debemos buscar. Nos pidieron, determine el valor ahorrado, ¿sí? ¿Cuánto es el total que hemos ahorrado? Hemos ido depositando, más sus intereses que han ido
cada depósito ha generado intereses y también nos piden que determinemos el total de intereses ganados. Entonces, acá el gráfico, lo vamos a analizar más rápidamente, porque ya sabemos todos los componentes. Gráfico del tiempo, tengo los mismos 12 meses, ¿sí? Son intervalos regulares de tiempo. Las cuotas, tengo las mismas 12 cuotas, ¿sí? Vencidas en primera instancia. El momento inicial es en el momento 0, el momento final es cuando termino de pagar la última cuota, ¿sí? En este caso son vencidas. Pero el momento de evaluación, que antes lo teníamos en el momento 0, ahora lo vamos a tener en el momento final de la renta. ¿Sí? Donde está el momento final va a ser la evaluación. Entonces, cuando yo quiero constituir o formar un capital, ¿sí? O completar un valor ahorrado, ¿sí? Valor ahorrado total, es formar un capital. He formado un capital y tengo que evaluarlo al final de esa renta. Esto es lo que denominamos las imposiciones. Hemos hecho, cuando decimos, se han hecho 12 depósitos mensuales, hemos hecho una imposición. Hemos depositado, ¿sí? Periódicamente, regularmente, esas cuotas para que al final, al momento final, tengamos un valor ahorrado, un capital formado, con los depósitos más sus respectivos intereses. Entonces, ¿qué debo hacer? Ahora tengo que evaluar esta renta, evaluar esa sucesión de capital, pero lo voy a evaluar al final. Ya a cada uno de estos capitales, a cada una de estas cuotas, a cada uno de estos términos de la renta, reitero esas expresiones porque son las expresiones que tienen que utilizar, son las cuotas o términos de esta renta, los debo expresar a cada uno al momento de evaluación, es decir, momento final. A este primer depósito, que lo hago al final del primer mes, lo debo capitalizar, el valor de la cuota, por 1 más i a la cantidad de meses en que va a actuar la tasa. Si la tasa de interés es mensual, ¿cuántas veces va a actuar esta tasa? A partir de, yo deposito al final del primer mes. Hice una pregunta, ¿se anima alguien a contestarla? ¿12? Sería el primer pensamiento. 12. Ahora, parece que nos hemos equivocado acá porque pusimos C por 1 más I a la 11. A ver. Se va a capitalizar 11 veces porque está al final del primer mes. Bien. Yo en el eje del tiempo empiezo en el 0 y digo, transcurrió un mes, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12. ¿Sí? En el eje, en la parte de abajo del eje tengo el tiempo. En la parte de arriba tengo la cuota, pero la primera cuota esta la tengo al final, ha transcurrido un mes. No dejé plata al inicio del mes, voy al final del mes, ya pasó un mes. En todo este lapso de tiempo, que son los 12 meses, ya pasó un mes y no generé intereses. Genero a partir del depósito. Allí deposito y genero 11 meses de interés. Capitalizo por 11 periodos, es decir, n-1, porque no deposité esto al inicio del mes. ¿Se entiende? Bien. Estamos viendo bien el... Sí, se ve ¿Alguna pregunta que no está bien perfecto. el Se caso? ve perfecto, Gustavo. Está en el gráfico ahora. Bien. Bueno, entonces vamos a pensar que esto es el desarrollo del modelo matemático. Vamos a capitalizar cada una de las cuotas
por la cantidad de periodos en que va a actuar la tasa hasta el final, desde que deposito hasta el momento de evaluación al final del 12º mes. Este capitaliza 11 meses, esta segunda cuota capitaliza 10 meses por 1 más I a la 10, esta tercera cuota capitaliza 9 meses por 1 más I a la 9, así sucesivamente. Esta cuota 10 capitaliza por 1, 2 periodos por 1 más I al cuadrado, esta cuota onceava, 1 mes de capitalización por 1 más I a la 1, y esta última cuota que la deposito cuando vence, ¿sí?, al final del mes, está expresada a la fecha en que estamos valuando, o sea que no tiene capitalización, ¿sí? En realidad da lo mismo que la deposite o que la guarde en el bolsillo y sume con todo lo que voy a retirar. Ese es el concepto, pero en realidad esta cuota está expresada a la fecha de evaluación. No debo capitalizarla ni actualizarla. Simplemente está expresada esa fecha, esa cuota. Sumo todos los valores. Todos estos son valores finales. He buscado el valor final de cada uno de estos depósitos, ¿sí? Sumo todos esos valores finales y voy a obtener el valor total ahorrado. Eso es una progresión geométrica, como pueden verlo, creciente, porque a cada cuota la capitalizo por 1 más I a la 1, a la 2, a la 3, a la 9, a la 10, a la 11. Van creciendo esos valores finales y debo hacer la sumatoria de esa progresión geométrica creciente. Eso es lo que denominamos un valor final, he constituido un valor. Entonces, ese proceso de evaluar a cada cuota y expresarlo al final es lo que voy a obtener el valor ahorrado o el valor de capital formado al final del plazo. Es esa imposición. Y por eso que utilizamos el modelo de las imposiciones y vamos a expresar que ese valor ahorrado de las n cuotas ciertas a la tasa I va a ser igual al valor de la cuota por el S de NI. S de NI es la simbología que vamos a utilizar para las imposiciones, ¿sí? Y vamos a decir que este es el modelo que vamos a utilizar para la imposición de pagos vencidos, es decir, como en este caso, los pagos han sido al final de cada mes. El SDNI también tiene el ángulo de n cuotas ciertas, evaluada a la tasa I. Recuerden que también la tasa tiene que ser del periodo de la renta, o sea, tengo que buscar la tasa mensual, porque los depósitos son mensuales, y obtengo igual a ese desarrollo, ese proceso que hicimos una por una todas estas cuotas, yo lo puedo directamente reemplazar por este modelo matemático. Esa imposición, el SDNI, es 1 más I a la n menos 1 sobre I. ¿Sí? Con este modelo matemático obtengo el valor final si la renta fuese de cuota de un peso. Como es de ese peso, al SDNI lo multiplico por el valor de la cuota. Entonces reemplazo 750 pesos cada cuota por el S de 12 cuotas a la tasa del 0,0125, o sea, el 1,25 mensual. Y este modelo de la imposición lo reemplazo por su modelito, 1 más la tasa elevado a la 12, n igual a 12, menos 1, sobre I, o sea, sobre el valor de la tasa. Opero con la calculadora y obtengo el valor final, 9.645,27. Es decir, ese es el capital total ahorrado que está formado por cada depósito más los intereses respectivos que ha generado cada uno de los depósitos. Ese es el valor final, expresado al momento final de evaluación. Hemos evaluado al momento final. Coincide el momento de evaluación con el momento final de la renta. Entonces, reitero, esta renta es una imposición. ¿Por qué? Porque el momento de evaluación coincide con el momento final de la renta.
en el anterior habíamos hecho una amortización porque el momento de evaluación coincidía con el momento inicial. Ahora coincide el momento de evaluación con el momento final de la renta. Esta renta, cuando coincide el momento final, es decir, cuando está el último pago de la cuota, el último periodo de pago de esa cuota, coincide con el momento de evaluación, es una imposición. Entonces, una vez yo obtenido el valor, me piden que obtenga cuántos son los intereses que he ganado. Y bueno, los intereses ganados va a surgir. Si este es el valor final de la renta, y yo lo tengo que comparar cada valor final, ¿sí? Cada uno de estos valores finales comparado contra el valor depositado. Este C por 1 más I a la 11 lo comparo contra el C. Este C por 1 más I a la 10 lo comparo con el otro C, y así sucesivamente. Este C no tiene variación, es el mismo C, la última cuota, pero cada uno sí. Entonces, el interés ganado total va a ser igual a la diferencia de ese valor final ahorrado menos N por el valor de la cuota. Es decir, la N cantidad de cuotas por el valor de la cuota. Reemplazo el monto valor ahorrado total, 9.645, que obtuve, menos el valor depositado, va a ser 12 cuotas por 750, o sea, 9.000 pesos. He depositado 12 cuotas de 750, o sea, deposité 9.000 pesos a lo largo de todo el año, y los intereses generados son 645,27, por lo que el monto total es esos 9.645,27. Lo mismo tienen que pensar como alternativa, considerar que los depósitos se realizan al inicio de cada mes, ¿sí? Y que voy a tener que utilizar el modelo de la imposición. Esta era la imposición vencida, este es el modelo de la imposición adelantada, y tal cual como lo que sucede con las amortizaciones, la imposición adelantada es igual a lo que es esta división, que es la imposición vencida, por 1 más I. O sea que es la vencida por 1 más I. Reemplacen el modelo, en vez de poner con la letra de carta el SDNI de la vencida, ponemos el SDNI de la adelantada, reemplazamos los datos, el N y la tasa, y el modelo, en vez de expresar este modelo de la tasa de la imposición vencida, expresamos el de la adelantada, que tiene lo mismo con la variante de que lo multiplico por 1 más I. O sea, lo capitalizo por un periodo de esta tasa. Y voy a obtener un valor distinto. Al obtener un valor distinto del capital, del valor ahorrado, total ahorrado, y las N cuotas son el mismo valor, pero son adelantadas, las vamos a ver. Ustedes lo tienen para bajar en la página ya el gráfico completado. Las cuotas van a ser adelantadas, las mismas 12 cuotas, la misma tasa de interés del 1,25 mensual. Tengo que buscar ese valor ahorrado, pero de cuotas adelantadas. Esa comillita significa la cuota adelantada y el valor ahorrado de cuotas adelantadas, ¿sí? Ven que acá empiezo a hacer en el momento 0 el primer depósito, es decir, el 1 de enero de este año, ¿sí? De este año de la renta, el primer día del año, deposito, y transcurre un mes, deposito la segunda cuota, transcurre 2 meses, deposito la tercera cuota, y así sucesivamente, termina el último mes, digamos, pensamos en el año calendario, termina noviembre, y deposito a las 0 hora del 1 de diciembre, deposito para que la última cuota sea la adelantada al inicio del mes de diciembre, digamos. O sea, al inicio del 12º mes. Y tengo que evaluar también al final del momento. Ojo que la evaluación no es en el momento del depósito de la última cuota, es al final del último periodo. Yo grafico 12 periodos.
las cuotas las grafico adelantadas, es decir, gráfico al inicio de cada periodo. Este es el primer periodo. Empieza en el momento 0 y termina en el primer periodo. Transcurre el primer mes, pero la cuota la gráfico en el momento de inicio de este mes. Empiezo el segundo mes. El segundo mes inicia aquí y termina en el 2. Inicia cuando terminó el 1 y transcurre y termina cuando termina el segundo mes. ¿Sí? Ojo que todos los depósitos son adelantados, es decir, al inicio de cada mes. No voy a tener al final del 12º mes porque lo tengo al inicio. Entonces van a ver que la capitalización, en este caso, esta primer cuota que la deposito al inicio del primer mes, en el momento 0, sí la voy a capitalizar por 12 meses. Cuota por 1 más I a la 12. ¿Por qué? Porque van a pasar 12 meses, ¿sí?, hasta la evaluación, que es en el momento final. Esta cuota, si yo cuento, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 meses va a capitalizar. La segunda cuota va a capitalizar 11 meses. La tercera, 10 meses. Y así sucesivamente. Esta penúltima cuota va a capitalizar 2 meses, 1, 2 meses, y esta última cuota capitaliza 1 mes, cuota por 1 más I. Comparen y ven que en definitiva hay esa diferencia entre la evaluación hecha en el mismo momento, pero de cuotas adelantadas o vencidas. Reemplacen el modelo matemático de las adelantadas y van a obtener el valor. Ya llegué justo, Alex. ¿Está listo? Listo. Gustavo, hay una, chicos, una consulta. Sí. Desarrollamos el caso 3 ahora, o martes. Hay una compañera que pidió dejarlo para el próximo martes. Lo que ustedes digan, estamos a disposición de ustedes. Listo, ya hay muchos martes. Chicos, entonces el próximo martes, en la clase, arrancamos con el ejercicio número 3 y continuamos con el desarrollo práctico de rentas. ¿Te parece, Gustavo? Vamos. Simplemente, está bien, el martes hacemos el ejercicio, arrancamos el ejercicio 3. Yo simplemente le hago 2 aportes a la clase de Gustavo, que fue muy clara y muy precisa en los conceptos. Es fundamental que tengan en claro el ejercicio 1 y el ejercicio 2 en cuanto a lo que es renta vencida, en cuanto a lo que es renta adelantada, y lo que es la imposición vencida y lo que es la imposición adelantada. Después, sobre esos 4 modelos, vamos a variar el momento de evaluación y vamos a tener lo que es la diferida, lo que es la anticipada y todo ese tipo de variaciones que podemos tener, pero siempre partiendo de estos 4 modelos que acaba de dar el profesor Montaldi en cuanto a renta vencida, renta adelantada, imposición vencida e imposición adelantada. Yo les recomiendo que para que el martes aprovechemos la clase y vayamos más rápido, ustedes tengan ya entendido estos 2 ejercicios que dio el contador Montaldi para que podamos ir más fluidamente con los ejercicios prácticos. Recuerden que es fundamental tener en claro cuando analizamos el ejercicio es cuál es el momento inicial de la renta, cuál es el momento final de la renta y cuál es el momento de evaluación en el cual estamos parados. Entendiendo cuál es el momento de evaluación, vamos a entender cuál es el modelo matemático que vamos a aplicar para en el desarrollo del ejercicio. Así que bueno, quedamos en este punto, dejamos concluida la clase y retomamos el próximo martes a partir del ejercicio 3. Perdón, Alejandro, están preguntando la clase del martes, el horario. Estaba confirmada, estoy buscando la confirmación, si era para las 20, creo, ¿no?
jueves, Dame un segundito. martes 16, hora de inicio 20:15. 20:15. La hora de inicio 20:15. de clase fue reservada por el contador Flores el martes 16 a las 20:15 horas. Martes y jueves a las 20:15 son las 2 clases de práctica. Así es. ¿Sí? Bueno, chicos, buen descanso. ¿Alguna duda que les haya quedado o no? Hagan los ejercicios y la clase que viene le damos el valor obtenido para que comparen si han obtenido el valor correcto. ¿Mm? Perfecto. Muy bien. Muy bien. Gracias a todos. Hasta luego.